Ok, pues hoy felicitaciones el Día de los Trabajadores. De verdad que si hay algo que nosotros podemos ver en este tiempo y en este país, vemos cómo la gente trabaja, cómo la gente se enfoca, cómo se convierten en personas sumamente diligentes, un poco porque venimos con situaciones donde tenemos que producir, y lo otro es porque también vemos un modelo de gente bastante trabajadora. Yo hace como 20 años estuve aquí en Italia y hacia el sur vi algo que me llamó mucho la atención. Vi una persona que estaba comenzando a trabajar encima de un techo y estaban demoliendo algo, botaron las cosas, el mismo que botó bajó, recogió con una, no sé, un mini shovel, no sé cómo se llama, una pala, lo montó encima del camión para botar, apagó la máquina, se montó en el camión, fue solo. Y yo quedé impresionado que en 5 días que estuve por ahí cerca, vi cómo construyeron aproximadamente como unos 70 metros de techo, pero techo sólido, un tabelones. Wow, impresionante. O sea, yo, francamente, yo pensaba que nosotros en Venezuela trabajábamos duros algunos, ¿verdad? Y cuando yo vi eso me di cuenta no solamente que aquí trabajan duros, sino que son polifacéticos, hacen muchas cosas. Y yo creo que de ese modelo nosotros tenemos que aprender porque tenemos un Dios trabajador, y estamos hablando de que vamos a estar hablando en esta serie justamente qué dice Dios de las finanzas. ¿Qué dice Dios de las finanzas? Hablábamos un poco de contexto a lo que es en sí la serie del dinero, de la finanza, y vemos que en el Nuevo Testamento hay aproximadamente 52 capítulos, de los cuales 45 hablan de riqueza, hablan de trabajo, hablan de prosperidad, hablan de el dar, hablan de tesoro, hablan de fianzas, habla de ahorros, incluso de la prudencia para ahorrar. Es impresionante de cuánto se habla respecto a los recursos, respecto al dinero. Ahora bien, sucede que quiero hacer este preámbulo y me gustaría que ustedes sean como los portavoces, o cada uno de nosotros pudiéramos llegar a ser esos portavoces para enseñar a otros qué es lo que Dios dice respecto a la finanza, porque normalmente hay una mala cultura o una mala enseñanza que tristemente se ha colado en las iglesias, y hay dos modelos, ¿verdad? O dos o tres modelos. Un modelo es tranquilo, me va a proveer, y eso nos convierte en una persona floja, dejada, holgazán, eh, y cualquier sinónimo, ¿verdad? Por otra parte, buenos días, Ruth. Por otra parte, tenemos también el otro modelo de personas, que son los que se esfuerzan tremendamente y no les importa sábado, domingo, cualquier día de semana, de noche, están trabajando continuamente. No es malo, pero solamente hay que ver cuál es la motivación. Si es para suplir necesidades o por compromisos, por supuesto que es válido trabajar de esa manera. Y está el modelo, aquel que incluso se ha colado un poco dentro de las iglesias, que es esa doctrina de la prosperidad, que le han llamado incluso el evangelio de la prosperidad. Por supuesto, mal llamado evangelio, porque no hay buena noticia cuando se habla de que va a haber una prosperidad, porque no necesariamente Dios está interesado en prosperarte económicamente, sino que Él lo que quiere que nosotros seamos santos. De eso se trata. Entonces, vamos a tener sumo cuidado con este asunto de la finanza, porque como es un tema bastante delicado, es un tema espiritual, y cuando a nosotros nos tocan nuestros recursos, pues nosotros nos sentimos que nos están invadiendo. Entonces, hoy podemos comenzar con el tema que se llama Dios y el trabajo. ¿Por qué hablamos de Dios y el trabajo? Porque Dios nos enseña eso. La gente piensa, o no sé qué, si ustedes han escuchado, de hecho, en Venezuela, los venezolanos que están conectados ahí, había un grupo, o bueno, no era venezolano, pero estuvo allí, que decía, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo, porque el trabajo lo hizo Dios para el buey, algo así. Es una canción de un grupo que se llama Lavillo en Venezuela, y a eso va a ir penetrando en la mente de las personas. Y fíjense algo bastante triste y curioso que está pasando en algunos países latinoamericanos, pero especialmente en Venezuela,
la gente siempre ha tenido el concepto, o por lo menos la mayoría de las personas, de que trabajar es como un castigo, de que hay que trabajar menos y ganar mucho, de que el trabajo es para los obreros, pero para mí no, el trabajo es para otra gente, pero para el gerente no. Y por eso es que muchas veces vemos algo en estos países como Italia, que se levantó de la Segunda Guerra Mundial, se ha levantado de una manera siendo ya una potencia mundial. Y entendemos que todavía hay mucho que aprender, pero en los países latinoamericanos, lamentablemente, la gente desperdicia muchas cosas, no sabe cómo sacarle provecho, incluso hasta a los propios artículos para comer. Pero como este tema, como les hablaba, es bastante extenso, hoy vamos a comenzar a hablar sobre Dios y el trabajo. Y hay un verso que es en donde ahí podemos empezar a romper esos esquemas que hemos tenido creados o inculcados por personas, en donde, ¿qué habla Dios sobre el trabajo? Y dice en Juan 5, versículo 17, dice así, porque estaba aconteciendo algo allí, ¿verdad? Que Jesús venía, desde el 16 podemos ver, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque él hacía estas cosas los días sábados. O sea, a veces nos enfocamos y empezamos a creer que los días que tenemos que trabajar son tantos, y si estamos haciendo algo, pues podamos ser criticados. Y Jesús estaba siendo criticado en ese momento. Dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. En otra versión dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo aún. Lo voy a buscar en otra versión para que vean lo profundo de este verso. Dice, pero Jesús le respondía, mi padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo, en la nueva versión internacional. En Nueva Traducción Viviente dice, pero Jesús respondió, mi padre siempre trabaja y yo también. Entonces, nosotros debemos ver en el trabajo que el trabajo es una bendición. El trabajo forja carácter. El trabajo te hace sentir que tú tienes la capacidad de crear. El trabajo te hace sentir que tú tienes la capacidad de transformar una cosa en otra por el poder creativo. También te hace sentir de que es agradable cuando tú has trabajado y por consiguiente obtienes un recurso. Y el mandato después en Eclesiastés dice que lo que Dios quiere es que tú comas y bebas del fruto de tu trabajo. Eso es el deseo de Dios. Pero sí es bueno trabajar porque aunque la gente piensa que es bueno dedicarse tiempo y no tener una obligación de trabajo, de tener un horario, normalmente las personas que dejan de trabajar por alguna causa, después se enferman. Incluso en Venezuela hubo un fenómeno en un tiempo cuando Venezuela era una Venezuela pujante, que habían empleados petroleros que trabajaban allí y ellos los jubilaban después de 20 años de servicio. Pero ellos se sentían primero tan útiles, tan prósperos, porque era una empresa bastante próspera y con muchos beneficios, que cuando abandonaban el trabajo a causa de la jubilación, se empezaron a enfermar y morir. Y cuando investigaron el motivo del por qué les sucedía eso, era porque no sentían propósito, porque ya no se sentían creativos, porque ya no se sentían productivos. Entonces se quedaban como que, ajá, de vacaciones, unas vacaciones eternas, recibiendo un sueldo suficientemente cómodo, pero realmente no se sentían productivos. Y yo creo que ese sentir que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, así como Él es creador, Él quiere que nosotros seamos creativos también, porque Él nos formó a su imagen y semejanza. Entonces, no veamos al trabajo como un castigo, veamos el trabajo como una oportunidad para prosperar, como una oportunidad para darle a otros que tienen necesidades genuinas, para nosotros crear. O sea, imagínense, estamos hablando de que estamos comenzando hoy la serie y el primer verso es impactante porque ya podemos ver cuál es la intención de Dios. Una de las cosas que tenemos que nosotros también hacer cuando vamos a trabajar es tener la claridad hacia dónde, qué es lo que vamos a hacer. Porque un pueblo sin visión perece. Es necesario saber a qué nos vamos a dedicar, cuál es el plan, cuál es el objetivo, cuál es el norte, hacia dónde vamos. Porque si todos los días nos paramos, nos levantamos en la mañana
y decimos, ¿qué vas a hacer hoy? Trabajar. ¿Pero qué? Cualquier cosa. Si estás pensando en que vas a hacer cualquier cosa, al final, en la noche, te acostaste y tú dices, no hubo propósito, no hubo intención. Entonces es necesario tener la claridad de hacia dónde vamos a ir a trabajar. Lo otro es que debemos trabajar con buena actitud. Cuando nosotros hacemos todo, dice que ya sea que comamos o que bebamos, hacerlo todo para la gloria de Dios. Así que nosotros debemos trabajar con visión y con buena actitud. Esa actitud de estoy alegre, el Señor me dio la oportunidad, me dio la fuerza de trabajar con las manos, o si ya no tienes la fuerza de trabajar con las manos, entonces es necesario que empecemos a enseñar. Ahí el hombre más rico de Asia, no recuerdo su nombre, pero pueden buscar ahí en Google, yo sé que ustedes se ponen a investigar a veces, pero el hombre más rico de Asia dijo esto: de 15 a 25 años, dedícate a estudiar, estudiar, estudiar. Cuando decimos estudiar, no estamos hablando de que te tienes que meter en una universidad necesariamente, porque ahí está Elon Musk, el hombre dice que si, imagínate la riqueza que él tiene, que si nosotros calculáramos ganar $1 millón anuales con mi edad desde el inicio de Cristo, o sea, desde el año cero hasta hoy, ganando $1 millón anuales, nosotros no alcanzaríamos la fortuna de Elon Musk. Wow. Entonces, pero, ¿qué pasa con él? A veces decimos, sí, pero es mucho, está desperdiciando. Ok, no vamos a evaluar qué hace con el dinero. Pero este hombre decía, el hombre más rico de Asia, decía que desde los 15 a los 25 estudia, 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 estudia. Cuando le hablaba de Elon Musk, es que él dijo que la universidad no sirve para aprender, sino sirve para aprender a aprender. Aprender a poder estudiar, a crear. Obviamente que con un título muchas veces la gente puede lograr algo más, pero hay personas que sin título también lo pueden lograr. Todo depende de la actitud. El conocimiento es importante, no hay duda. No estoy diciéndole a los jóvenes ni a ustedes, los padres, que no pongan a estudiar a sus hijos en la universidad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que sí es bueno, pero no necesariamente un universitario es próspero. No necesariamente un profesional es rico. Si no, no hubiéramos tantas personas profesionales, incluso venezolanos, trabajando en Estados Unidos o aquí o y algunos otros latinos, que son doctores, que son contabilistas, que son ingenieros y están manejando un taxi, que no tiene nada de malo hacerlo, pero lo que les quiero decir que eso no necesariamente es lo que te garantiza la riqueza. Seguimos con lo que decía este hombre, el hombre más rico de Asia. Entonces, de 15 a 25, estudia, estudia, estudia. De 25 a 35, dedícate a trabajar en algún lugar que sea un lugar próspero, que sea bueno, y que tú puedas empezar a evaluar las doctrinas, vamos a decir, la forma laboral, el carácter que tú tienes que desarrollar en cuanto al horario, en cuanto a las reglas, en cuanto a la parte legal. Y entonces cuando ya tú te has formado, entonces es hora de que tú comiences a hacer tu propio negocio. Yo estoy hablando de la recomendación de él, no les estoy dando la pauta de que cada 10 años tiene que ser así exactamente. Entonces, cuando ya tú ves que una empresa fue próspera, ¿por qué? Porque hubo una inversión, porque hubo una investigación de mercado para saber la necesidad de qué cosas se podía producir, porque había una disciplina, porque había una ética laboral, porque había una mística laboral. Entonces, en consecuencia, tú trabajas en eso desde los 25 hasta los 35. Una vez copiado y una vez adoptado todos esos márgenes de normativas y reglamentos, entonces empiezas tú a trabajar por ti. De los 35 a los 45, entonces ahí tienes que formar y procurar que tu empresa permanezca en el tiempo. Cuando hablamos de tu empresa, no estoy hablando necesariamente de algo que tiene que ser de producción, de fabricación industriosa, no necesariamente. Puede ser incluso hasta en lo espiritual, que tú ya con esos años de vida, de enseñanza, tú puedes empezar a aplicar y empezar a enseñar a otros. De 35 a 45, dedícate a nutrirte y enseñar a otros. Después, de 45 a 55, ok, empieza a disfrutar todas aquellas cosas y empezar a gerenciar para ver cómo se puede multiplicar
en otras personas que hagan eso. Y de 55 a 65, dijo él, no lo estoy diciendo yo, dedícate a empezar a buscar la mejor playa para irte a retirar. Entonces, ya para retirarte del trabajo no quiere decir que abandones la parte de producción, sino que a lo mejor es el momento de empezar a disfrutar aquellas cosas que Dios te ha dado y empezar a vivir esa vida más tranquila, más plena, no porque ahora no trabajas, sino más plena porque has visto que lo que hiciste en el principio te ha servido hasta el final. Y el consejo de Dios es que hagamos siempre la voluntad de Dios, no sea que cuando llegues a viejo no hayas contentamiento en tu corazón. Entonces, lo intencional del trabajo es siempre agradar a Dios, siempre agradar a Dios, y Dios va a dar la respuesta a su momento. ¿Ok? Entonces, en definitiva, el trabajo no está para castigo. Yo le pedí a Emanuel que nos compartiera 2 versículos, que nos leyera el Proverbio 22-29 y el 13-4. Así pues. Bueno, el 22-29 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Ok. Vuélvelo a leer, por favor. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Ok. Entonces, claro, estos son versos, acuérdense de algo, los proverbios tampoco son como para hacer una doctrina, los proverbios son consejos sapiensales, o sea, son consejos de amplios, de sabiduría y de grandes probabilidades. Entonces, cuando un hombre es solícito, solícito significa diligente, atento en lo que hace, dice que no estará delante de los de baja condición, sino que probablemente lo lleve a un punto de cierto nivel de relaciones. Entonces, es necesario ser solícito en el trabajo. No importa. Lo importante es que si hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, el Señor nos va a levantar. Y si no, podemos verlo en la Biblia. Ustedes ven a José, el de Egipto. Le decimos que es el de Egipto, pero realmente no era de Egipto. José, que fue vendido como esclavo a los egipcios. Y ese hombre, alguien lo vio y dijo, oye, ese hombre es diferente. El que está en la fila entre todos los prisioneros era diferente. A lo mejor su estilo, su manera, su educación, su formalidad, su forma laboriosa. Entonces, Dios lo fue usando. Y de hecho, al final, ustedes ven que dice un comentario de él mismo, un pensamiento o algo, dijo así, porque para preservación de mi pueblo, Dios me ha enviado acá. Y él estuvo preso. ¿Y sabe qué hacía? Durante el tiempo que estuvo preso, él era diligente, al punto que siempre era un hombre diferente. Tuvo sueños y a lo mejor en las cárceles en aquel entonces tenían que ser ellos mismos su propia limpieza. Se hizo amigo del panadero, se hizo amigo de varios, al punto que posteriormente lo mandan a llamar desde la cárcel porque él seguía haciendo la voluntad de Dios y es por consiguiente, luego sale de allí, se une con él, en ese momento era, ¿cómo se llama? Bueno, no recuerdo. Potifar lo saca de ahí y bueno, después sabemos un poco más de la historia, pero lo importante fue la diligencia de él. Así que veamos esto, seamos solícitos en tu trabajo, en nuestro trabajo. No importa cómo sea el jefe, no importa qué empresa, no importa cuánto gana, seamos solícitos, hagámoslo para la voluntad, para cumplir la voluntad de Dios. Así que ese es un proverbio y está el otro, ¿verdad? El 13, versículo 14. 13:4, perdón. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Ok, gracias. Gracias. Ahora fíjense, cuando habla del alma, estamos hablando desde del ánimo, ¿verdad? De hecho, alma en italiano se dice anima. 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 Y ustedes saben que el ánima, pues, tiene que ver con el ánimo. O sea,
Ese ánimo es esa, porque el alma no es una cosa que se va, que no se ve, que es algo efímero, no. Estamos hablando de ánima, es el ánimo. Entonces, el hombre que es diligente dice que estará delante de los reyes, pero también el hombre que es flojo dice que desea y nunca alcanza. Entonces, el punto es, ¿por qué desea y nunca alcanza? Porque todo el tiempo se la pasa soñando, ay, si yo tuviera, o aquello que hay, y este sí tiene, y en realidad nosotros no podemos enfocar nuestra vida solamente deseando. Alguien me contó que había una persona que tenía, esa señora, y es un caso real, tiene su negocio, un negocio muy, muy próspero. Y la señora me contó a mí que se le acercó una de sus empleadas de ese negocio que vende repuestos y cosas para vehículos y le dice, ay, yo sí quisiera ser como usted. Y entonces ella le pregunta, ah, ¿cómo? Bueno, así, que viene aquí tranquila, con un carro, que viene aquí, solamente cobra lo de los negocios, lo que vende. Y eso me encantaría, ponerme mis tacones y todo eso para ponerme su perfume. Ok, a los 2 días perdón, sí, a los 2 días, esta señora le manda a hacer algo a la chica. Y la chica dijo, ay, no, yo no hago eso, yo no limpio, yo estoy aquí es para solamente vender, yo no voy a estar limpiando nada. Entonces, ella dijo, por eso es que esta chica se va a quedar deseando y no va a alcanzar. Porque ella dice, ella siendo dueña, ellos se quedaron sin trabajadores en la empresa y ella lavaba los baños, limpiaba allí, vendía, administraba, iba a la casa, cocinaba, atendía bien a su marido y a sus hijos, me consta, yo la conozco, y entonces esa es la gran diferencia. El perezoso desea y no alcanza. No está nada mal desear. El problema es, ¿te estás enfocando a trabajar diligentemente para lograrlo? Ok, hoy solamente estamos hablando del trabajo. Imagínense cómo se desarrolla esto. Hay tantos versos que me apasionan, pero no podemos tocarlos todos hoy. Hay un proverbio que también le pedí a Luis Alberto que nos pudiera leer el proverbio 3, los versículos 5 y 6. Entonces, aquí tenemos que ver algo que tiene que ver un equilibrio en donde nosotros tenemos que aprender a tener fe en Dios en cuanto a lo que estamos haciendo, pero también tener fe en lo que haces. No solamente que tengas fe en Dios, sino fe también en lo que a lo que tú te estás dedicando. Y vamos a ver aquí el proverbio. Ok, Proverbios 3, del 5 al 6, dice, voy a leerlo en dos versiones, la Reina Valera y en otra versión. La Reina Valera dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él hará derecha tus veredas. En Reina Valera. Y en la nueva traducción viviente internacional dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Wow. Pues puedes volver a leer esa misma versión. La última. Sí. Dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Wow. En otras palabras, tenemos que obedecer a Dios absolutamente, con los ojos cerrados porque Él nos va a dirigir hacia lo correcto. Había un caso de en una empresa hicieron una solicitud de personal y entonces la empresa pues cada rato recibía a las personas que venían a traer su currículum o a presentar su oferta de servicio y en la entrevista normalmente el jefe le preguntaba, ajá, dígame, bueno, y ellos llegaban muchas veces bien arreglados, perfumados, con su corbata o las damas igual, ¿verdad? Bien acomodadas y presentaban su currículum. Y entonces el currículum decía, mira, soy bilingüe o trilingüe, era summa de no sé qué cosa, ingenieros, arquitectos, o sea, personas con una tremenda profesión. Ok, ¿y qué sabe hacer usted? Bueno, yo sé hacer esto, esto y esto. Muchos hablaban de sus capacidades. Y, ok, hasta luego, gracias. Nosotros lo vamos a estar contactando. Pero en este momento creo que no necesitamos su perfil. Y así llegó otro
con otra profesión, buenas calificaciones, con vehículos, buena presencia, y evaluaban y decían, oye, sí, muchísimas gracias, pero francamente no es lo que andamos buscando. Y otros, y así por el estilo, y todos hablaban de sus cualidades, de su forma de trabajo, pero solamente eso. Hasta que llegó uno que no llevó currículum y dijo, oye, de verdad no traje currículum, yo le quiero hablar de mí, pregúnteme. Y le dicen, ay, ¿qué sabe hacer usted? Él dijo, bueno, la verdad, lo único que yo sé hacer es hacer caso. Lo único. Y nosotros tenemos que aprender a hacer caso, porque muchas veces nosotros no sabemos hacer cosas. Aquí donde estamos en este momento, nosotros pensamos, ¿verdad? Venimos a aportar porque nosotros, porque sabemos, porque venimos, porque... ¿Saben una cosa? La lección para nosotros, para Luis, para mí, ha sido impresionante por la forma diligente de esta familia hermosa. No lo estoy diciendo porque están presentes, la forma diligente a cómo se dedican a trabajar en lo que sea. Cuando digo en lo que sea, estamos hablando de agricultura, estamos hablando de cría, de animales, de cosas, de conocer, de trabajar esforzadamente para tener el sustento, de la manera diligente como Lorena, que le pedí que compartiera un versículo, porque se parece a ella el versículo que le pedí que compartiera, y así por el estilo de Manuel, y cada uno pues dedicado a forjar. Ayer vi incluso, porque uno ve, a veces eso es bueno y a veces es malo, ¿verdad? Uno está en una casa y uno ve todo, pero me di cuenta cómo Emanuel agarró el pan, un pan exquisito, delicioso, lo cortó de una forma, lo metió por porciones en bolsa y le hizo un nudito bello y todo en orden. Y yo digo, wow, qué hermoso. Así que las personas que están prosperando, las personas que han logrado cosas, no ha sido que le cayó del cielo un lingote de oro, ha sido porque Dios ha querido, pero también el corazón y la actitud laboriosa de esa familia. Es por eso que vemos nosotros una nación como esta, devastada después de la Segunda Guerra Mundial, se levanta y es una potencia. Estoy hablando de esta porque estamos acá. Ok. Ahora bien, quiero compartirles un versículo, otro más. Dios permita que ustedes estén tomando nota, o bueno, esto va a estar grabado, que pudiéramos nosotros editar este mensaje, no porque lo esté transmitiendo yo, sino porque de verdad hay tanta sabiduría en esto que está aquí en la palabra, que vale la pena grabárselo y con esto, con respecto al trabajo, podamos hacer unos logros impresionantes en nuestras vidas y en esta nación que tanto lo necesita y poder ser de ejemplo a tantos latinos que nosotros vamos a tener alcance en toda Europa, si Dios permite. Dice, Eclesiastés 10, versículo 10. Miren qué cosa tan interesante. Nosotros tenemos que dedicar nuestras vidas, porque esta es una máquina. No necesariamente siempre vas a tener una herramienta, pero si tu máquina eres tú mismo, tú tienes que dedicarte a varias cosas. Una de las cosas a la cual debes dedicarte, aparte de prepararte, es afilar la sierra, afilar el hacha. Cuando tú afilas el hacha, y si el hacha eres tú tienes que dedicarte a descansar bien. Yo, cuando no duermo bien, yo me siento que no puedo producir adecuadamente, mis pensamientos se confunden, mi estado de ánimo se va al piso, entonces es necesario el descanso, es necesario alimentarse bien, es necesario leer la palabra continuamente. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista físico, cómo nos tenemos que cuidar nosotros, tenemos que ver el ejemplo que está aquí en Eclesiastés. Mire cómo dice Eclesiastés 10. Dice, a ver, quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes conocen el término embotar? Cuando está embotado. Si quieren, pueden hacer una señal ahí en donde están. Solamente si conocen esa palabra. Embotado. ¿Qué es embotado? Como súper cargado. Mira lo que dice aquí. Wow. Dice, el que cortare la leña, en ella peligrará. ¿Por qué? Si se embota el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza.
Empero excede la bondad de la sabiduría. Ok, eso está en una versión. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Ahí vi hacha, hay leña aquí para cortar, pero en la palabra dice así. Vamos a ver. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Entonces, nosotros, si somos nosotros la herramienta y no estamos bien afilados, no nos estamos preparando lo espiritual, no trabajamos diligentemente, no nos planificamos, no hacemos un plan a largo plazo, entonces es como tener el hacha sin filo. Entonces tienes que hacer más fuerza. Cuando se embota, es como que pierde el filo, y igualmente nosotros, cuando estamos embotados, cuando ya nuestra mente no da más. Entonces es preferible y es preciso que no solamente es trabajar duro, sino trabajar con inteligencia, porque hay gente que cree que trabajar duro es levantarse cuando el sol no ha salido y acostarse cuando el sol se va. Pero en la Biblia dice que no basta. ¿De qué vale que tú te levantes temprano y te acuestes y comas pan de dolores, cuando en realidad quien da el descanso a su amado es Dios? Así lo dice en algún versículo que no lo tengo a la mano en este momento, pero probablemente durante la serie, que por cierto que queremos cerrar esta serie al final de este mes, y vamos a hacer un recuento, una compilación de cada uno de los puntos más relevantes de esto, porque vamos a estar hablando de Dios y el trabajo, después Dios y el dinero, y así por el estilo, hasta finalmente tener libertad financiera, que es el último tema. Así que afila tu hacha. ¿Cuál es tu hacha? No sé. Si tienes una herramienta, sácale filo. Si tu herramienta eres tú mismo, entonces descansa, busca al Señor, entrégate a trabajar diligentemente, haz un plan. Ok, el Salmo 127, versículo 2. Se lo voy a buscar brevemente y posteriormente Lorena nos va a compartir el Proverbio 31, 13. Solamente para que lo vayamos buscando, aquí tenemos el Salmo 127, versículo 2. El Salmo 127 es corto, muy corto, pero buenísimo. Dice, miren, aquí está el verso, yo pensé que no lo había copiado, aquí está. Dice, por demás os es, no, esta versión, vamos a buscar una versión más amigable. Dios habla hoy. Dice, de nada sirve trabajar de sol a sol. Escuchen, de nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor, cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. ¡Qué bello! Wow. No vale de nada trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor, porque no vas a disfrutar el sabor. Cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. O sea, hay personas que quieren ser tan diligentes que quieren ser más diligentes que Dios. ¿Y saben qué? Les tengo que confesar, yo he sido así. Me he desgastado un momento. He sufrido con dolor. He comido pan como que, bueno, estoy comiendo porque yo trabajé. Y en realidad no es que yo trabajé, porque ¿quién es el que trabaja verdaderamente? Dios genera el grano, Dios hace que salgan las flores, Dios produce las abejas para que haya una polinización general mundial. Si las abejas desaparecieran, nosotros morimos de hambre. Morimos. Ahora, ¿quién hace que las abejas vayan y polinicen? Dios. Entonces, aunque tú trabajes duro y la flor no haya sido polinizada, simplemente no se nada que trabaje de sol a sol y comer pan de dolor. ¿Ok? Entonces, ahora, antes de que Lorena toque este punto, ¿te gustaría comentar algo? Sí. Que te veo
Sí, sí. Ok, Dani tiene algo también que compartir. El año 2021, cuando florecieron los olivos, puede florecer más o menos, depende del año. El año 2021 se miraban, los flores son chiquitos y blancos y la planta tiene hojas verdes. Tú de lejos, si mira un olivo verde, es que hay pocas flores y dicen, este año vamos a cosechar poco. El año pasado, 2021, era como mayo y estaban blancos. Los olivos estaban llenos de flores. Pero hay un término aquí en la campaña que dice si el olivo ha legado o no legado. O sea, si estas flores de verdad se convierten en aceituna o no. ¿De qué depende? De muchos factores. Por ejemplo, la impolinación, si llueve, si hace calor, si hace seco. Y de hecho, de una planta tan llena como esa, el 2021 ha sido un año en final promedio de producción. O sea, no son una parte de esos flores que parecían tan llenos los árboles, solo una parte dio fruto. Dio un cierto fruto, pero no como parecía. O sea, uno dice, este año vamos a hacer un montón de aceite. Los viejos no, decían, hay que ver si va a legare. Si se lega el flor a la planta y se forma una aceituna. Esto te da la muestra de cómo no basta que uno piense, se esfuerce, diga, ya lo tengo en el bolsillo, porque si no hay Dios que permite las cosas no se van a realizar justo como dice este versículo. De ni modo, se hizo cosecha, pero parecía poder hacer el doble en mayo. En noviembre se hizo una cosecha como la mitad de que uno se pensaba. Tal vez le pudieras decir a Gisela que busque eso del legare para ver la traducción en español, Sí, mientras avanzamos. sí, no sé si Gisela, este término se utiliza allí en el mar, que los de los ríos que lega el flor y produce una aceituna. No sé si hay una traducción. Es un término un poco de agricultura, a ver si existe una traducción específica. De modo, eso es lo que todos esperan que suceda en el verano, porque tú después que se cae la flor, hay un tiempo donde no se sabe nada de los olivos. En mayo tú no hay ni flor ni fruto, porque es chiquitito el fruto. Y en junio, julio, empieza a ver si hay la aceitunita chiquita, ahí vas a saber. Entonces, el tiempo de junio es un poco incierto, nadie sabe lo que va a suceder con las plantas. Y hay que confiar en el Señor. Nosotros aquí, por 2 años muy diferentes de clima, del otro, hicimos lo mismo exacto número de litros de aceite, el 2020 y el 2021. Aún si han sido años totalmente diferentes, el Señor nos bendijo y pues, cuando ustedes nos visitan, ven, o sea, pueden apreciar este aceite delicioso que es un don de Dios. Gracias. Ok. Gisela. Manco, so che cosa significa quella parola? Lega, desesperado, o sea, es como que prendió. Nosotros, creo que en Venezuela decimos, la flor prendió, es como que, algo así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero en italiano no lo había oído nunca esa palabra. ¿Qué? Sí, pero Aparte, nosotros no tenemos olivos. Sí, lo utilizan los ancianos aquí, que es un área sabina donde se hace olivo de 2600 años. Aquí se hace olivo cuando Roma venía por medio del río Tevere, con los barcos llevaba el aceite de aquí hasta Roma. Wow. Las marcas son más fuertes creo, en trigo y vino desde los tiempos del pasado. Así se llama legare, como que el flor, en vez de caerse y irse botado, se lega, se amarra. Legar Sí. es amarrar. Sí. Se amarra flor a la rama y produce la aceituna. La idea creo que Ya. sea esa. Ni yo sé por qué lo dicen así los viejitos. Pero suena bien, suena como legal, es como que hubo la conexión, se pegó. Sí. Tiene que haber algo así, pero es bonito, esa forma de cultura. Ok, bien, seguimos. Vamos a ver
algo también que es un icono que debemos tomar nosotros. Y está en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 3, versículos 10 y 12, del 10 al 12. Miren lo que dice. Ok, perfecto. Antes de leérselo, recordé algo que le quería preguntar, porque es un término que se ha colado. Fíjense cómo a veces hay personas que dicen cosas, pero que en la Biblia no lo dicen. En la Biblia dice algo, pero es un poco diferente y nosotros lo tomamos según nuestra conveniencia. Dice, pues el que no trabaje, ¿qué? Pues, díganlo ahí. El que no trabaje, ¿qué? No coma. Ajá. Ahora fíjense, así creemos, porque ese es un dicho popular, pero en la Biblia no dice así. En la Biblia dice, miren lo que dice. Dice, porque también, ahí Pablo hablando, ¿verdad? A los de Tesalónica, de la iglesia de Tesalónica, o sea, los tesalonicenses, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Pero no es el que no trabaja que no coma, sino el que no quiere. Porque hay personas que de verdad no pueden trabajar. Hay personas que tú sabes que no pueden porque no se consiguen un empleo o porque están enfermas o porque están envejecidas. Entonces tenemos que preguntarle, ¿es que no quiere o no puede? Porque a veces podemos nosotros tomar la mano de Dios y castigar según nuestra forma a alguien que dice, no, si no trabaja, que no coma. Vemos muchas veces gente pidiendo dinero y decimos, oye, pero esa persona se ve sana, se ve robusta, ¿por qué no trabaja? Entonces, obviamente, nosotros tenemos que evaluar eso, pero sí es bueno saber la verdad de Dios. Dice, pues, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos de algunos de entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. O sea, buscando de qué manera ganar con respecto a lo ajeno. Pero el punto es que no querían trabajar. Hay que saber quién no quiere trabajar. Si ves un hermano que está pasando una necesidad y ha buscado trabajo, tú ves que es esforzado, pero no consigue, no es que no quiere, sino que probablemente no ha conseguido. Hay que ayudar como cuando uno empuja un carro, ¿verdad? Que tiene poca batería, tú le das un solo empujón y el carro prende y después arranca solo. Pero no puedes todo el tiempo estar empujando el mismo. 1, 2, 3 veces. Si no, hay que decirle, mira, tu falla es otra. A mí me ha pasado empujar carro y 1, no prendió, 2, no prendió, 3. Entonces le digo, no, yo estoy cansado, perdón un momentico, vamos a ver, vamos a revisar. Probablemente no es la batería, probablemente falta de combustible, probablemente un cable se rompió, no sé. Entonces, hay que hacerlo, pero hay que medir, porque hay personas que se acostumbran a no trabajar porque no quieren. Entonces hay que ver si el problema está en el corazón o el problema está en el ámbito laboral. Ok. Lorena, para mí, de nuevo, no es algo que usamos, no queremos usar esto como una práctica, ¿verdad? De alabar o de lisonja porque nosotros vemos en ustedes y algo que a nosotros, bueno, hemos compartido entre nosotros y hablando de que el latino que ha venido para acá se ha esforzado. De hecho, se les hace con dificultad conectarse. Incluso lo puedes invitar a venir a una reunión acá, vamos a compartir, vamos a almorzar y el trabajo los tiene absortos, los tiene ahí imbuidos y más bien queremos decirles hoy, Día del Trabajador, transmitan el mensaje de nosotros, nuestros saludos con cariño a cada uno de las personas que están ahí, los que no se pudieran conectar. Mira, te mandaron un saludo muy especial, por favor, de verdad, porque entiendo que un domingo para mí no congregarme, sino dedicarme a trabajar, probablemente lo podría hacer con buena actitud, pensando que es algo circunstancial, pero si es algo que a mí me tendría que amarrar todos los domingos, de verdad estaría triste de no congregarme. Entonces, oremos porque Dios les pueda prosperar y proveer, se lo digo de corazón, que pudiéramos estar en esta comunión como hermanos
los domingos, hagamos el esfuerzo, porque eso es parte de afilar el hacha. Y por favor, si transmiten este mensaje, este saludo, que no se sienta en ningún momento una actitud de crítica de nuestra parte pensando que está trabajando. ¿No? Si está trabajando, entendemos la responsabilidad, la entendemos. Entonces, pensando en esta familia, como les decía, Lorena, bueno, es una persona que se dedica a ayudar a su esposo aquí con la obra, no sé qué cosa, hace cuadros, hace lo otro. O sea, bien esforzada para poder producir. Antes de que yo viniera, siempre me decía, no, están podando árboles, los dos, están podando olivos. Y, me parecía así, qué bonito el campo, pero es un trabajo riesgoso, es un trabajo que amerita cierta fuerza. Es bonito cuando tú se lo encomiendas al Señor y ves el trabajo terminado, pero de vez en cuando la pinza te da unas mordidas a ti mismo. Y eso ella lo hacía, siendo dama, siendo una mujer, colaborando, ¿verdad? Bueno. El verso. Sí, por favor. Ok, Proverbios 31:15. 13. 31:13. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo con respecto a ese verso? Ay, ya, no, sí. Es algo que me empuja a mí como, bueno, con todo lo que ha dicho el pastor, creo que cada uno de nosotros tendríamos que ser diligentes. Una de las cosas que la iglesia me enseñó a mí desde pequeña es a ser diligente en todas las cosas, tanto pequeñas como grandes. Y todo lo que se hace, pues hacerlo con amor para el Señor, porque todo lo que nosotros hacemos tenemos que siempre tener en nuestra mente que es para Él, y si lo hacemos para Él, vamos a ser excelentes en todo lo que nosotros hacemos lo vamos a hacer bien. Wow. Gracias. Miren, ustedes saben, pues nosotros estamos, hoy es 1 de mayo, justamente hoy tenemos como 60 días ya de haber salido de Venezuela. Y hemos experimentado cosas bonitas, estuvimos en España, visité a mi hija en Bari, regresé aquí, imagínense, de primera instancia llegué aquí, o sea, de España, después de Italia fue directo a Roma. Fui a ver a mi hija, regresé aquí porque hay una obligación. Y me encantó algo que quiero decirlo, menos mal que Dani no lo dijo porque él es un hombre bien humilde en eso. Pero a él le dijeron, mira, aquí quédate, ven acá, hay oportunidades, negocios, fuera de aquí de Italia. Y él dijo, ¿y mis hijos? Allá hay unos hijos espirituales. Yo tengo que venir. Eso es hermoso. Ese trabajo diligente a mí me conmueve porque, ¿sabe por qué? Porque ese corazón de amar y de cuidar a las personas es algo que es Dios quien pone el amor en nosotros. Y esta familia trabaja para el Señor, pero por amor a la obra del Señor. Y saben una cosa, ellos no lo hacen por obligación ni por necesidad, lo hacen por afecto a cada uno de ustedes. Y no para tener un número, sino simplemente para transmitir esas cosas bellas que hacen. Y desde las cosas simples y sencillas, que les repito, como le dije, uno está aquí y uno se da cuenta de cosas. La cosita esa para esquiar, que es para, no sé cómo se llama. Los litino. La que tienen allá. Sí. No, la que tú tienes que De rojo. Ajá. Los litino. 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 Slitino. Litino. Eso. Es litino. Okay. Yo vi a Dani, ¿verdad? Agarrando esas cosas y llevando a los niños. Y eso es parte que a los niños le va a quedar grabado. Y eso es parte que es un esfuerzo físico. Hace falta tener fuerza para hacerlo. Y lo hacen con cariño. Parte del trabajo espiritual que queremos hacer. Ok. Para terminar, esta es la foto de la papa. Ah. Se la pasé, la tengo yo, la tiene. Aquí está. Para ponerla. Es que lo mejor si te conectas un rato, metes en Wi-Fi. Ok. Mientras vamos con este verso. Ok. Tranquilo, no nos vamos a distraer. Si se logra,
Ah, aquí está. Está. Ok. Miren, quiero decirles algo. Hablando de la enseñanza, hablando del trabajo. Hay un verso que es bellísimo, bellísimo. Es Eclesiastés 11:6. Resulta que ahí, pues, hasta mis propias hijas, que son menores, que son débiles, que nunca habían hecho más que poner una semillita en un vaso para verla germinar, resulta que ellos sembraron papas. Sembraron papas y se fueron. Y ahorita vemos el fruto de eso, ya vamos a ver. Estamos hablando que hace, ¿cuánto? 15 días, 20 días, no 20 más, días. un poquito más. 25 días. Como 25 días. Sí, yo Sí. me acuerdo, una de las cosas que yo me acuerdo, Rosalind, que ella estaba con una cosa que es como plana así, para abrir las ajitas. Y me acuerdo que ella me dijo, mira, ni cuenta me di, se le hicieron 2 llagas en una en cada mano. Sí, ni cuenta se dio cuando estaba haciendo ese trabajo también ella, pero fue un trabajo hermoso. Y ya vamos a ver cómo van las plantas. O sea, hay que trabajar. Le voy a compartir un verso. Si logramos ver la foto, bien. Si no, tranquilo. Es solamente para compartírsela, ¿verdad? No es algo tan crucial, pero solamente para compartir ese logro, por decirlo de una forma, ¿no? Pero le voy a leer un verso. Dice así: siembra tu semilla por la mañana y por la tarde siémbrala también, porque nunca se sabe qué va a resultar mejor, si la primera siembra o la segunda, o si las dos prosperan. Entonces, hablando de sembrar, estamos hablando que hay que hacer el trabajo, no importa si es en la mañana o en la tarde, hacerlo, porque probablemente las dos pueden dar producción. Quiere decir con esto que hay trabajo que podemos nosotros desarrollar y decimos, oye, pero ¿será que esto va a producir? ¿Sí o no? Si estamos con esa duda, lo ideal es que si tienes la duda, mejor hazlo otra vez. Porque probablemente si lo vuelves a hacer y la primera no funcionó, la segunda sí. Dice así. En el mismo versículo, pero de Reina Valera, dice: por la mañana siembra tu simiente y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o lo otro, o si ambas o dos cosas, las dos cosas son buenas. Y viendo esto, nosotros, bueno, ahí ya esto para terminar. Hay que combinar dos cosas: diligencia y paciencia. Con eso terminamos. Diligencia y paciencia. Porque si eres muy diligente, pero no tienes paciencia, entonces estás esperanzado en tu trabajo, en tu fuerza y no en Dios. Y lo otro es que paciencia también significa acción. Paciencia no significa tranquilo, Dios te va a prosperar, ponte ahí en el chinchorro, quédate en el mecedor. No. Entonces, ¿Qué chorro, pastor? hamaca. Ah, la maca, ok, la maca. Ok. Pensé que lo conocía. No, pero creo que Gisela lo sabe. Es que pensé que lo conocía más como chichorro que como hamaca aquí, ¿no? Ok, bueno, con eso terminamos, mis amados. Tenemos justamente casi una hora con este mensaje. Y créanme que quedé corto, súper corto con todo lo que les quería compartir. De todas maneras, al terminar, le vamos a enviar las fotos de las papas que sembramos. Bueno, sembraron y ahí ven ya las matas retoñando. O sea, hay que hacer el trabajo. Hay que ser diligente. Pues la puedo enseñar por medio de la foto, ¿no? Sí. Sí. Y eso va amarrado con este último versículo, que es
Eclesiastés 11, versículo 6. Sí, eso era todo. ¿Se ven? Sí. Hace 25 días era un pedazo de papa puesto en la tierra. Se mira. Hace 25 días, imagínense. Si nosotros Se nos- ve, se ve. Eso. Ahora, Yo también imagínense, sembré papas una vez. ajá, imagínense lo rico que es comerse unos ñoquis con esas mismas papas. Ah, maravillosas. Exquisito, exquisito. Bueno, Hacerle los ñoquis a Roselen. ajá, sí, sí. Ok, bueno, mis amados, nos despedimos en oración. ¿Quieren orar? Sí. Y estamos ahí en contacto de nuevo. ¿Te gustaría despedirnos una oración? Ok. Sí. Bueno, Dios, gracias por este día, gracias por permitirnos ver, Dios, de que tú eres el proveedor, Señor, y el que nos va a permitir, Señor, tener todo lo que podemos obtener, Señor. Como dice tu palabra, Señor, tú fuiste el que creaste todo, el universo, el cielo, la tierra y todo lo que está dentro de ella, Señor, y aún fuera de ella. Enséñanos, Dios, y muéstranos, Dios, y danos esa claridad para saber, Dios, de que primeramente buscar de ti, Señor, para que tú seas el que proveas todas nuestras necesidades, Señor. Danos, Señor, ese entendimiento y esa sabiduría para saber, Dios, cuándo, cómo y en qué invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros anhelos, nuestros deseos. Y permite, Señor, que coloques también este anhelo y este deseo en las personas que no se pudieron conectar. Gracias por las personas que están acá. Te pedimos por aquellas personas que por X razón, motivo o circunstancias no pueden estar conectados, pero que podamos ser nosotros, Señor, esos portadores de esto que aprendimos hoy, para que ellos lo puedan conocer también y puedan tener esa paz y esa tranquilidad. Gracias por mostrarnos esto el día de hoy y ayúdanos a aplicarlo en nuestras vidas de una manera efectiva, de una manera que sea que te agrade. Toma el control del tiempo que nos das hoy, de este día maravilloso. Permítenos compartir, Señor, en familia, los que están en familia y aún los que están trabajando, Señor, y esforzándose y haciendo cosas porque lo necesitan. Darle también esa paz y esa tranquilidad de que puedan disfrutar en algún momento de lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Toma el control del día y danos tranquilidad y paz en este día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. 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 Buen día del trabajador. Amén. Chao. Y Dice, quería Gracias. hacer un agradecimiento especial porque muchos hermanos no se han podido conectar hoy porque están trabajando. Y hoy en Italia es un día de feriado nacional, es el Día del Trabajador, o sea, nadie trabaja. Toda la oficina pública, privada están cerradas. A pesar de esto, nuestros hermanos que están haciendo trabajos difíciles y a veces humildes, están allá hoy trabajando. Dani, Por eso lo quiero agradecer todo por su ejemplo. Dani, y que es domingo. Porque si fuera miércoles, tú dices feriado, pero Y es doble. Y además es domingo. Entonces, gracias, Señor, lo ve esto que están haciendo y es de gran ánimo, de gran ejemplo. Dios les bendiga a todos. Ruth, Amén. ¿ay, quién es? Ah, ella está en Valencia, España. Ah, en Valencia, España. Ella se conectó con Rosel y han estado hablando. Hola. Le dio el... ¡Qué Mucho gusto, bello! mucho gusto. Sí. Hola, mucho gusto. Saraí. Mucho gusto, hola. Placer que ha estado aquí conectada con nosotros. Gracias, gracias. Feliz Día del Trabajador. Aquí celebran el Sí, Día de la sí, Madre bueno. también. Okay. Ok, bendiciones.